Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta Palabra Viva. Gloria a Dios que estás en sintonía con nosotros en este tiempo de Palabra Viva. Eres bienvenido a este tiempo. Rogamos a Dios que esta palabra bendiga tu vida y glorifique el nombre del Señor. Dispón tu corazón. Dios tiene algo reservado para ti. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpas, en alegre danzas cantaré. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpas, en alegre danzas cantaré. A nuestro Dios. Sí, todos ahora. Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara, Israel, y esta es mi promesa, que a uno de tus hijos trono para siempre le daré. Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara, Israel. Presencia del Señor. Cantemos una vez más. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpas, en alegre danzas cantaré. Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor. Ustedes, mis hermanos, reciban la bendición de parte de Dios en este día y esperamos que el Señor nuestro Dios sea con ustedes a través de la palabra en esta mañana. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bien, vamos nosotros a compartir la porción de la palabra que Dios tiene para nosotros. Ustedes saben, mis hermanos, que desde el 31 de diciembre hemos estado nosotros hablando del mensaje que Dios ha decidido distribuir para todo el pueblo durante este año, y que es un mensaje que, sin temor a equivocarnos, pudiéramos decir que es un mensaje que ha de permanecer en nosotros. Simplemente que Dios ha decidido que lo enfaticemos en este año y que de una vez y por todas nosotros nos apropiemos de esa enseñanza. Y desde el 31 de diciembre nosotros hemos estado diciendo que solo lo que nace en la presencia de Dios permanece. Hemos estado por eso en la presencia, y todo aquello que no nace en la presencia de Dios no permanecerá. Dice que la presencia de Dios está comprometida con el que le busca, porque nosotros debemos procurar habitar en la presencia de Dios. La presencia de Dios es un sinónimo, es un síntoma de respaldo de Dios en nosotros. Amén. Y
Decíamos también que si comienzas en comunión, entonces terminarás en bendición. Si comienzas siempre acercado a la presencia, tú vas a ver que Dios te va a bendecir. Y Dios nos dio el versículo que yo diría que es como el punta de lanza para todo lo que tiene que ver con la presencia y la consecuencia de la presencia, el favor de la presencia en nuestras vidas. Dice Éxodo 13:14, y Él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Donde está la presencia, hay descanso, hay paz. Durante todas las últimas semanas, nuestro siervo, el pastor Rafi, nos ha estado llevando a través de la Escritura, a través de un pasaje que está en 2 de Samuel, capítulo 6, no lo vamos a buscar ahora, solamente que hemos visto ahí cómo cuando David sucede, ¿verdad? Sucede a Saúl en el trono, David se siente que le falta la presencia de Dios. Y dice que David decide mandar a buscar el arca. Y hemos visto que David en ese intento, en esa buena disposición, en esa buena intención, dice que él erró de algunas maneras. Dice que David primero quiso buscar un carro que no era lo que Dios quería, donde se moviera el arca. David estaba quizá imitando a los filisteos que ya habían hecho ese tipo de medidas para mover el arca. Dice que David utilizó hombres que no eran los delegados para cargar el arca, y entonces dice que hubo muerte con la misma presencia de Dios. Porque David, aún teniendo una buena disposición, no lo hizo bien. Y eso me dice a mí que a veces podemos tener buenas intenciones, pero necesitamos conocer la palabra de Dios para ver cómo es que Dios quiere que le ministremos, para ver cómo es que Dios quiere que nos acerquemos a su presencia. La presencia de Dios es lo más santo que hay. Moisés, ustedes saben el tipo, la clase de siervo de Dios que era. Sin embargo, en una ocasión, Dios siempre, cuando ve que los ministros se le puede estar yendo de la mano la gloria, se le puede estar olvidando de dónde viene su gracia, Dios como que le hace un par y se provee una ocasión y le dice, Moisés, quítate los zapatos, quítate las sandalias, porque tierra santa es donde tú estás ahora. O sea, entra con reverencia donde mismo. Yo te hablo como a nadie le he hablado, pero mantén la distancia, ¿verdad? Entonces Dios se provee. Y David tenía una buena disposición, pero vimos en cada uno de los mensajes de las semanas anteriores cómo David erró, y luego cómo David entonces buscó la presencia de Dios y entonces ya entendió el mensaje de Dios y lo hizo de la manera correcta y hubo bendición. Amén, mis hermanos. Bien. Ahora bien, nos preguntamos nosotros, usted tiene el arca por ahí, que pudiéramos ponerle un momentito. Si David se siente que le falta la presencia, recordemos que el arca, mis hermanos, para el pueblo de Israel, era una representación de la presencia de Dios. Era una representación de la gloria de Dios. Donde estaba el arca, ahí estaba Dios. Pero por cuanto se le honraba. ¿No tenemos el data show? Ah, la tenemos en vivo. Ok, perfecto. Aquí está el arca. Entonces, el arca era un símbolo de la presencia de Dios. No era la presencia. Porque vamos a ver a través de la palabra de Dios que el arca no es un amuleto. Que el arca no es un resguardo, que si yo la tengo. Y qué bueno que podamos verlo, porque muchas veces nosotros entendemos que si andamos con algo o abrimos la Biblia, entonces ya tenemos un amuleto que va a espantar a los demonios y que va a traer la presencia de Dios. Es una representación de que ahí está la presencia de Dios. Y ciertamente cuando el pueblo andaba en obediencia, había que elegir un lugar. Nosotros no nos reunimos en el parque, nosotros nos reunimos aquí. Aquí está la presencia de Dios. Entonces cuando el pueblo se reunía y el pueblo andaba en obediencia, era manifiesta entonces la presencia de Dios. Y el arca tenía esa representación para el pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde estaba el arca? O sea, ¿por qué David manda a buscar el arca de repente? Si siempre había un gobierno, si siempre Dios estaba con su pueblo, ¿por qué hubo que mandar a buscar el arca? ¿Dónde era que estaba? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, mis hermanos, yo le voy a pedir ahora su atención.
Yo voy a pedir su mayor atención, le voy a pedir que usted hoy se quite las ropas sacerdotales y nos pongamos un momentito el efod, de manera que todos seamos uno y vayamos a través de la palabra, vamos a usar lo que pudiéramos llamar la enseñanza, una especie de lectura comentada. Y ustedes vamos a estar en una especie de diálogo, que va a ser un monólogo porque ustedes no van a hablar, pero sí con su atención me están diciendo que están conmigo. Amén. Bien, vamos al libro de Josué, capítulo 18. Capítulo 18, que es el capítulo donde habla un poquito de cuando Josué hace la repartición de la tierra prometida entre las tribus. Bien. Josué capítulo 18, si usted nota que yo voy un poquito rápido, tengo que desplazarme a través de varios textos para tomar la enseñanza que Dios quiere entregarnos en este día. Así que le voy a pedir que usted me caiga un poquito atrás y allá con la proyección también vamos a poder lograrlo. Amén. Bien, dice Josué 18, comenzando en el 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión. ¿Qué fue lo que levantaron allí? ¿Qué estamos nosotros haciendo en estos 40 días? ¿Cuántos días llevamos de tabernáculo? 15. Amén. Entonces levantaron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra le fue sometida. Pero había quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a los cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para poder venir a poseer la tierra que os he dado Jehová, el Dios de nuestros padres? Yo creo que eso no sucedería con nosotros, porque si a nosotros nos dicen que están dando, vamos para allá huyendo. Yo creo que a nosotros no nos pasaría eso. Están dando tierra, pero esta gente por alguna manera mostró negligencia y Josué le dijo: pero ustedes no quieren la tierra. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seáis negligentes? 4, señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suerte aquí delante de Jehová nuestro Dios. Es decir, y yo la voy a repartir, pero ¿dónde la va a repartir? Aquí delante de Jehová nuestro Dios, aquí donde está la presencia, aquí donde levantamos el tabernáculo, allí es que vamos a hacer las cosas para Dios, porque solo lo que nace en su presencia permanece, dice Josué. Pero los levitas, versículo 7, ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Le dije que iba a hacer algunas paradas, vamos a estar a través de una lectura comentada. Porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Oiga bien, ¿qué somos nosotros? Bueno, la Biblia dice que somos real sacerdocio. Somos sacerdotes toditos, por eso el velo se rasgó y ahora todos podemos entrar al lugar santísimo, ¿sí o no? Entonces todos somos real sacerdotes. ¿Qué es lo que le toca a los sacerdotes? ¿Qué le toca? Porque el sacerdocio mismo de Jehová es su heredad, o sea, ese privilegio que usted tiene es su herencia. No busque tierra, no espere cosas. Si Dios en su misericordia lo quiere, Él la enviará. De hecho, Él así lo ha prometido. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que no podemos decir buscar el reino de Dios, no, dice primeramente. Esa palabra es la más importante del versículo. Y entonces las demás cosas vendrán por añadidura. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí para que yo os eche suerte aquí delante de Jehová en Silo. ¿Dónde era que José, dónde estaba el centro de operación de las cosas espirituales de José? Donde estaba la presencia, donde estaba el tabernáculo, donde se erigió el tabernáculo. Fueron pues aquellos varones y recibieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová. ¿Dónde? En Silo. ¿Dónde era Silo? Donde estaba el asunto, ¿verdad? Donde estaba la presencia.
y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Él pudo haberla repartido allá, él pudo haber sido con ellos por allá, decirle, mire, esa es la tuya, establezcase ahí, instáurese ahí, quédese ahí. Amén. Josué hacía las cosas donde estaba la presencia de Jehová. Josué nos dice a nosotros que él era el tipo de que presentaba sus cosas a Dios, procurando la confirmación de Dios, procurando de que las cosas que él hiciera tuvieran el sello de aprobación del anillo de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, ya sabemos que el arca es una representación de la gloria de Dios, de que ahí estaba la presencia de Dios. La palabra dice que en tiempo de Moisés, cuando vamos por el desierto, 40 años, los que iban adelante eran los sacerdotes que iban cargando el arca. Usted se imagina 40 años con el arca. ¿Dónde está Santiago que cargaba el arca la semana pasada? 40 años, adelante. O sea, si va y tiraban un flechazo, es a lo de adelante que se le pega fácilmente. Pero dice que ellos iban cargando el arca, ellos iban adelante, y que ellos hacían estancia, que ellos hacían paradas, y cuando hacían una parada, clavaban como su especie de estaca, levantaban un tabernáculo de adoración, un altar de adoración, y allí se adoraba a Jehová. Entonces así procedían. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que cuando viene Josué, como leímos en la primera lectura que vimos en Josué 18, dice que tomando la tierra de Canaán, levantaron un tabernáculo y allí colocaron el arca en un lugar que se llamaba ¿cómo? Silo. Silo, si lo traducimos, si buscamos un significado bíblico, dice que Silo es un lugar de quietud, es un lugar de paz. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Donde está la presencia, está supuesto estar la paz. Digo supuesto desde mi punto de vista, porque Dios dice en su palabra que debe haber paz y eso no se cuestiona. Eso es un juicio insondable. ¿Por qué yo lo digo? Porque yo mismo me he cuestionado, mis hermanos. Cuando uno a veces cae en muchísimas series de cosas, en mi caso, por ejemplo, que he estado ahora bregando con una tesis, bregando con muchísimas cosas, y yo me siento que he estado en muchísimas cosas, que en cierto modo me quitan la paz. Y yo me cuestiono y me digo, Señor, pero ¿acaso es que tu presencia no está conmigo? Porque tu presencia da paz y da descanso. Y entonces como que luego viene ese baño de fortaleza de parte de Dios y tú entras en paz. Quizás Dios lo hace para que no te desenfoques totalmente y tú vuelvas al camino, donde hay una oportunidad de desenfoque, gracias a Dios por el Espíritu Santo, que nos redarguya y nos trae otra vez al camino de Dios. Pero sí, a uno le pasa como ser humano, porque la palabra lo dice. Entonces, uno se cuestiona. Dice que Silo es un lugar de quietud. Y ese lugar estaba donde estaba la tierra de Efraín. Había una tribu que era la tribu de Efraín. Dice que hubo 12 tribus, ¿verdad? Donde se repartió la tierra, pero uno de los hijos de Jacob era José, pero no dice que tuvo la tribu de José, sino que la heredad de él pasó a parte de Efraín y Manasés, sus dos hijos. Pero hay un dato interesante que habla que estaba en la tribu de Efraín y la Biblia habla de él como un primogénito. Sin embargo, nosotros sabemos que Manasés nació primero que Efraín, los hijos de José. Significa que el primogénito, desde el punto de vista espiritual, no es el primero que nace. No es el primero quizá que uno entiende que tiene la delegación primero. No es el más alto quizá en rango o el respeto porque es el mayor. Es el que honra a Dios y sobre el cual Dios ha depositado su gracia. La evidencia de un primogénito ni siquiera nosotros podemos preguntárnosla, porque Dios deposita su gracia en el primogénito. Amén. Entonces, de manera curiosa, yo veía en la Biblia que de la descendencia de Abraham hubo esa situación con los primogénitos. ¿Quién nació primero, Ismael o Isaac? Ismael nació primero. Ahora, ¿quién fue el primogénito espiritual de Abraham? Isaac. Pero vámonos a Isaac. ¿Quién nació primero, Esaú o Jacob?
¿Y quién heredó la gracia de Dios? Sorprendente, extraño. Pero si queremos, vámonos a Jacob, que tuvo 12 muchachos. El primero fue Rubén. Y José fue el penúltimo, ni siquiera fue el último, porque Dios como que no debía, para que no lo cojamos de que tenemos un ritmo, que ya cogimos a Dios en un algoritmo y ya sabemos que Él funciona. No, Dios es multiforme. José no es ni el último, ni el primero, ni el del medio, es el penúltimo. Pero ¿dónde estuvo la gracia, la primogenitura de Jacob? ¿A quién Jacob le dio la bendición? A José. Y finalmente llegamos al mismo José, que tuvo 2 hijos y tampoco el primero fue el primogénito. Entonces, ¿quién es el primogénito de Dios? Aquel que tiene la gracia y la bendición de Dios, porque esos eran los primogénitos, cuyos padres en ellos daban la bendición. Amén. Fíjense, luego Israel comienza a hacer lo malo. Estamos buscando el arca. ¿Dónde fue? ¿Por qué David anda detrás del arca? Estamos en la secuencia. ¿Qué fue lo que pasó con el arca? Y hemos visto que viene el desierto, llevan el arca a los sacerdotes, levantan tabernáculo, Dios está contento. Josué sucede a Moisés, Moisés ya parte con Dios, Moisés dice que erigió un tabernáculo y levantó y celebró, y ahí estaba la presencia de Dios. Pero más para adelante vemos que dice que Dios medio se enojó con el pueblo, porque al parecer el pueblo comenzó a hacer lo malo. Vamos al libro de Salmos, de repente, vamos a hacer una pausa ahí, Salmo 78, y después vamos a volver otra vez a Samuel, que nos ilustra bastante bien sobre qué pasó con el arca. Salmo 78, vamos a leer en el verso 56, 5 nada más. Dice el Salmo 78, 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Pero Dios se enoja entonces. Bueno, dice la palabra que Dios nos creó a su imagen y semejanza. No estamos justificando que nos enojemos, pero Dios se enoja. Y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres. Como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron hacerlo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó. Oiga bien, Dios lo oye todo, Dios lo ve todo y puede estar enojado allá en el cielo. ¿Por qué? Por nuestra mala forma de proceder, porque no estamos de acuerdo al blanco de Dios, lo estamos errando el blanco. Y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo. Voy a leer eso otra vez. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Entonces aquí comenzamos a ver dónde fue que comenzó el arca a rodar. Y por qué por allá David tiene que salir atrás del arca, de la presencia. Porque para el pueblo de Israel el arca tenía que estar donde estaba la presencia, donde se levantaba el tabernáculo de Dios. Dice, la tienda que habitó entre nosotros, 61, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Eso lo vamos a anotar para ahorita verlo, porque hay algo muy profundo ahí. Dice que Dios, oiga, el mismo Dios entregó a cautiverio su poderío. ¿Usted sabe lo que es un cautiverio? Es como estar encerrado, preso. Dios, su propio poderío, y su gloria la puso en manos del enemigo. Mire si estaba enojado, Entró también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Lo sorprendente de esto, mis hermanos, es que Dios, a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios protegía al pueblo. Mire, cuando Dios se ha dispuesto a ya provocar una acción fuerte, es porque nosotros le hemos provocado el enojo a Dios. Pero sabemos nosotros, y nosotros podemos decirlo, sin ningún conocimiento ni nivel de madurez espiritual, todo el que tiene la disposición de agradar a Dios sabe que cuando está errando el blanco de Dios, que cuando está pecando contra Dios, que cuando está desvirtuado con Dios, Dios manda al Espíritu Santo, mi hermano, y eso es así porque lo sé, que Dios le dice a usted de muchísimas maneras, hermano, usted no está bien, y se lo dice 1, 2, 7 y 70 veces 7. De manera que cuando ya Dios descubrió su falta, fue porque usted no puso atención a la voz de Dios. Pero Dios no es malo. Dios lo primero que quiere es traer tu atención,
redarguirte, que llamarte al arrepentimiento y la humillación y que usted se vuelva en pos de Él. Ahora, cuando no atendemos la voz de Dios, habiendo Dios sido tan insistente, entonces Dios se irrita, vemos aquí, Dios se enoja. Pero ¿por qué se irritó Dios con el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a Samuel otra vez, Primera de Samuel capítulo 2, vamos al 12, versículo 12. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12. Estamos en un maratón de la palabra de Dios en este día, así que dice un narrador del equipo que ganó este año el campeonato, cáeme atrás, decía Ricky Novoa. Entonces, ustedes van conmigo, mis hermanos, dice Primera de Samuel capítulo 2, 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el cardero o en la marmita. ¿Ha oído usted a veces que en el campo uno dice, pásame esa maima? Lo único que uno le quita, como es del campo, le dice maima, por aquí dice marmita. Ah, pues eso está en la Biblia. Yo no lo sabía. Pásame esa maima para echar ese asunto. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. O sea, Silo era. ¿Dónde era que estos dos jóvenes, Ofni y Fines, eran hijos de un sacerdote que era el sacerdote principal delegado llamado Elí? Elí fue, Samuel está chiquitico cuando eso. Samuel es llevado por su madre donde Elí, y ahí que Samuel comienza, porque Samuel fue dedicado a la obra de Dios desde pequeño. Pero Elí tiene 2 hijos que son sacerdotes. Lo sorprendente es que de entrada, el verso que yo leí decía, eran hombres impíos y no conocían a Jehová. Un sacerdote de esa época, de ese calibre, estaba supuesto a recitar el Pentateuco y cuidado, hasta toda la palabra que tuviera escrito. Eran sacerdotes, pero por eso yo le decía al principio que Dios muchas veces nos confronta, nos ala la soga y nos dice, ven acá, quítate los zapatos que tú estás delante de mí. Es porque se nos puede ir la gloria y convertirla en desgracia, la gracia que Dios ha puesto. Nos podemos desenfocar en un momento dado, cuando usted ve que lo hemos visto ya con grandes ministros, y son de las cosas que a mí no me gusta tocar, porque yo siempre digo que ese ministro que un día se desvirtuó, unos tiempos atrás, él nunca pensó irse. Yo creo que nadie salió con un plan premeditado de que iba a abandonar los caminos de Dios. Entonces es cuidadoso porque uno no sabe los propósitos y cómo Dios obra. Pero sí hay una realidad que no es para imitar, la verdad que no. Entonces, estos jóvenes eran 2 sacerdotes y dicen que no conocían a Jehová. ¿Y cómo es eso? Eso lo que nos dice a nosotros es entonces que conocer a Jehová no es saberse la Biblia. Que conocer a Jehová muchas veces no es ni siquiera estar full en el servicio. ¿Por qué esta gente vivían así bien? Esta gente estaban ahí adelante. O sea, si usted lo iba a juzgar, los 2 primeros jóvenes que estaban ahí, de todo el que llegaba a llevar ofrenda, ¿quiénes eran? Ofni y Fines, los 2 hijos de Elí, los 2 sinvergüenza, los 2 perversos, porque estaban traficando con la ofrenda de Dios. Pero Dios dice que Dios lo vio y se enojó, porque Dios lo ve todo. Nunca olvidemos que Dios es omnipotente, ese nos gusta mucho porque Dios todo lo puede, pero Dios es omnisciente, que más que celebremos que Él todo lo sabe, es que Él sabe lo nuestro, y que Él es omnipresente, que Él está en todo lugar donde nosotros habitamos. Tenemos la gracia con esa cualidad de Dios de que si lo invocamos, entonces Él se manifiesta, porque no hay que llamarlo porque Él siempre está ahí, solo invocar su presencia. Amén. Entonces, siendo sacerdotes, no conocían a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? La Biblia lo dice en muchísimas ocasiones. Dice que María dijo, pero ¿cómo es posible si no conozco varón? Si no he tenido relación. Entonces, la palabra conocer, ¿qué significa? Relación, una experiencia personal con Dios.
El pastor ha estado orando durante este año completito. Yo creo que lo he escuchado cada vez. El pastor Rafi ha dicho, Señor, yo te ruego que le des una experiencia individual con Dios. Y yo le pido a Dios que me dé una experiencia individual con Él. Porque es como gratificante saber que, oh sí, pero al Dios que yo le he estado orando, que le estoy sirviendo, tuvo una manifestación conmigo, de una manera especial. Sabemos que sus misericordias están con nosotros cada día, que si aquí estamos es porque hemos visto su mano, es porque su bondad ha estado con nosotros, porque su gracia nos ha llevado hasta aquí. Pero una experiencia personal con Dios y quizá a un mayor nivel, tiene que ser algo muy interesante. Amén. En breve regresamos con más de Palabra Viva. Ya estamos de regreso con Palabra Viva desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano. A veces uno en la vida del Evangelio ha pasado por momentos de frialdad. Como Dios no tiene tiempo, Dios le puede mostrar a usted un mensaje en una frialdad de 3 días que usted tiene que no ora, o de un mes que usted se ha ido no de la iglesia, sino de la presencia de Dios. Ahora, lo que pasa es que el que está en la presencia de Dios viene a la iglesia. Entonces, el que está en la presencia de Dios viene a la iglesia. No a buscar solamente la presencia, como ahora que tenemos el tabernáculo. Y es algo muy interesante, mis hermanos. Hago una pausa ahí. O sea, el hecho de que tengamos un tabernáculo abierto aquí, yo diría que usted vivir la experiencia. Yo recuerdo que una vez yo hablaba con Carlitos, que nosotros duramos muchos años trabajando en Falcon Bridge, y tuvimos vamos a decir, el privilegio de que estuvimos trabajando en las 24 horas del día. Porque una vez hacíamos 2 turnos, pero una vez hubo problemas y hubo que resolver un asunto, que tuvimos una situación tecnológica. La idea es que amanecimos, entonces tuvimos el récord de que hemos estado allá a la 1, a las 2, a las 3 y a las 24. Entonces, ahora mismo hay un momento especial en la casa donde si usted tuviera una situación, que ojalá que no sea de problema, ojalá que usted se levante a las 2 y sea darle gracias a Dios. Usted puede hacerlo en su casa, pero usted puede saber a ciencia cierta que aquí hay un grupo delegado a cualquier hora que usted quiera. Hasta esa fecha que se puso ahí, no, o hasta que Dios sepa, dice hasta el 12 de marzo.
De paso le invito, hay un grupo de nosotros que está mañana de 6 a 9 los lunes, como delegado de ese tiempo, pero podemos venir a cualquier hora. Bien, la invitación entonces está hecha. Dice aquí, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba aquellos días, no había visión con frecuencia. Con frecuencia es que no se está repitiendo mucho, que Dios está dejando caer palabra, pero como que se ha retirado, que ya no ha permanecido la voz de Dios para su pueblo. Es como dice alguien, como un padre que tiene unos hijos y viene y lo ve de vez en cuando. Como que uno no quisiera. Yo no me imagino que los hijos míos quisieran que su mamá, vamos a decir su mamá porque ellos lo quieren más, venga de vez en cuando, sobre todo porque le ayuda mucho a hacer las tareas, a preparar la comida, ellos lloran con ella, ¿verdad? Y como que, entonces si ella viniera de vez en cuando, ellos como que se sintieran raros. Dice que no había visión con frecuencia. Elí estaba perdiendo la visión. Dice la palabra por allá más adelante que Elí ya estaba por 90 y tantos años y que estaba poniéndose viejo, gordo y ciego. Pero eso no lo vamos a tomar literalmente porque para allá vamos todos. Si Dios nos da vida y salud. Aún con la salud vamos a envejecer. Es una ley natural. Pero espiritualmente dice que una gente que esté ciego, que esté gordo y que esté viejo, hermano, está lento. No se puede mover. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? Que Elí estaba espiritualmente lento. ¿Y por qué Elí, si eran los hijos de él que estaban en el problema? Porque era el sacerdote delegado. El que tiene la autoridad, mis hermanos, y sobre todo la que es puesta por Dios, es para usarla. Y sobre todo cuando algo se levanta en contra del trono de Dios, lamentablemente, por más misericordia que haya, la autoridad tiene que tomar la decisión. Usted no puede tener más misericordia que Dios. Nunca. Dios nos llama a que amemos al hermano, pero Dios tiene un punto. Y si es Dios que te ha mandado, porque se actúa de acuerdo al mandamiento de Dios, no vamos a partir de ligero, como a veces que estamos esperando que el hermano falle. No vamos a caer en el espíritu farisaico. El hermano falló, pastor. No. Hay una situación que es Dios que te da la visión, que Dios que, como Dios vio a estos hombres. Y dice aquí, le habló Dios en esos días a Samuel, que era un jovencito. Oiga, la Biblia cuenta ahí mismo, más abajo, si usted lo lee, que Dios visitó a Samuel siendo un joven, estando acostado en la habitación, y al lado estaba Elí, porque él se crió con Elí, el sacerdote padre de los dos jóvenes que estaban haciendo el asunto. Y dice que Dios se le apareció en sueño y que cuando oyó Samuel le decía, dígame Señor, iba donde Elí, ¿usted me llama? No, Samuel, yo no te he llamado, vete a acostar, muchacho. Y volvía a Samuel. Dice que lo llamó 3 veces, pero Elí, aunque estaba confabulado con el mal, era un hombre de Dios. Dios lo delegó por algo, era un sacerdote. Entonces entendió Elí y dijo, pero es Dios que le está hablando. Samuel, mira, si tú oyes esa voz otra vez, dile, responde de esta manera, Señor, habla que tu siervo escucha. Ok, ¿y qué mensaje hay ahí también, mis hermanos? Si Dios te está hablando, usted tiene que decirle, aló Jehová, porque Dios quiere saber que usted ha cogido el teléfono. Dios quiere saber que usted se detuvo para escucharle. Que Dios me habló, pero y yo me detuve a escucharlo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Dios me habló, pero usted no sabe lo que le dijo. Y más que saber lo que le dijo, entonces después ir a ejecutar lo que Dios ha dicho. Entonces Dios pudo hablarle desde el primer momento a Samuel, pero no fue hasta que le dijo, Señor, habla que tu siervo escucha. Ok. Y entonces Dios le dijo todas las cosas que iban a venir sobre la casa de Elí y hubo desgracia. Pero lo sorprendente aquí es que Dios decide retirarle su voz a un ministro, a un heraldo, y mejor prefiere hablarle a un niño, porque Dios estaba enojado. Muchas veces nosotros hemos visto casos, y yo entendía ahí, me he preguntado siempre, ¿por qué el misterio de lo que se desvirtúan o de lo que nosotros le llamamos descarriado? Que son cosas para usted introspectivamente reflexionarla, no ni para decirla. Yo tengo el rol en este momento delegado por Dios para compartirlo con ustedes como enseñanza, pero no para criticarla ni juzgarla.
Entonces usted debe hacerse la reflexión, y yo me he preguntado, ¿por qué es tan difícil volver? ¿Por qué se alarga ese periodo? Algunos Dios ha tenido misericordia. Porque Dios retira su presencia, en cierto modo. Es llamado de Dios, ya se salvó. La Biblia no registra como ningún argumento así, a ciencia cierta, que usted pueda decir que la salvación suya es revocable. Después que usted se salvó, Dios lo salvó. ¿Y por qué es eso así? Porque la salvación depende de Jesucristo, no depende de nosotros. Ahora, el gozo de la salvación, todo eso que usted anda con el arca perdida, sin presencia de Dios, es lo que provoca cuando usted se desvirtúa. Usted es salvo, usted va para el cielo. Pero no es fácil andar con esa situación, con esa inquietud por dentro, con esa inestabilidad espiritual. Entonces, por eso era que David, cuando pecó, que era un hombre salvo y ya de Dios, y nadie le iba a quitar la salvación, él le dijo al Señor: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, porque eso es lo que se pierde. Entonces, Dios comenzó a retirar la voz y le hablaba a un niño. Prefirió hablarle a un niño. Dios estaba enojado con todo lo que estaba pasando ahí. Comenzó a retirar su gloria y a visitar su casa menos veces. Entonces, Dios va retirando su defensa del pueblo. ¿Qué pasó ahí? Vamos ahí mismo, 1 Samuel, en el 4. Le voy a leer rapidito en el verso 1. 1 Samuel 4. Ahí mismo en el 1 dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Ya comenzó a venir la muerte. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Oiga, los ancianos, los sacerdotes dicen: ven acá, pero si la presencia está con nosotros, ¿por qué nos ha herido hoy Dios a nosotros? Ahí estaba claro que la presencia no es la presencia. Me doy a entender que el arca no es un amuleto, que algo que yo me cuelgue, que algo que yo ponga en mi casa no es la presencia. Es un símbolo de la presencia. Y qué bueno, porque si usted tiene la Biblia en un sitio, si usted tiene un mensaje en su pared, dice que usted está identificado con las cosas de Dios. Pero la presencia de Dios es el mismo Dios que habita allí donde hay integridad. Allí, como en Silo, donde se le levantaba altar a Jehová. Allí donde había un pueblo que quería agradar a Dios, que no andaba traficando con las cosas de Dios. El arca estaba con ellos, y ellos se preguntaron: ¿cómo es esto? Ven acá, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Es decir, que ellos pensaban que el arca era como un amuleto. Ellos estaban a una distancia donde estaba el arca, que estaba en el lugar identificado para eso. Entonces ellos tuvieron una tremenda idea, y ellos dijeron: David tuvo una buena idea también de buscar el arca, pero el espíritu era diferente. Aunque David erró en su buena disposición porque no tenía la instrucción, pero había una buena disposición. Ahora, estos tenían una disposición errada. Ellos querían que el arca les salvara a ellos. O sea, yo busco la presencia para ver qué la presencia me da. Yo voy a la presencia a ver si Dios me resuelve el problema. Eso es parte. Dios te dará descanso en su presencia. Pero te lo da porque Él lo ha dicho, porque es su naturaleza, porque así trabaja la presencia. Pero yo no puedo moverme desde mi casa en ese espíritu, porque eso le pasó a estos siervos. Dice: traigamos el arca a nosotros de Silo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines.
¿Ustedes recuerdan en los querubines, la que está en el gráfico? Entonces, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fine, oiga bien, ellos están por ahí, estaban allí en el arca del pacto de Dios. Oiga, los dos hijos de Elí estaban donde estaba el arca. Y dice que ellos estaban allí donde estaba el arca del pacto de Dios. Entonces, eso me dice a mí que no es ser sacerdote de Dios y que no es estar al lado del arca de Dios, sino que aparte de eso, porque siempre me gusta esa frase que dijo Jesucristo, oigan bien, tienen que hacer esto sin dejar de hacer aquello, porque a veces uno sustituye. Dice, no, porque la palabra ya me dijo eso. No, hay que buscar la presencia, hay que respetar el arca, porque si Dios ha dicho que esa es la simbología, ¿verdad?, de la manifestación de su presencia, ahora no vamos a decir que solamente, pero la esencia es el temor de Dios. Es la integridad que usted tenga para con Dios cuando usted está frente del arca. Entonces aconteció en el 5 que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Oiga qué alegría tan grande hubo ahí. El pueblo de Israel dijo, bueno, llegó nuestra salvación. Ahí va Santiago y los 3 jóvenes más. Y cuando ellos vieron que Santiago venía bajando por ahí con esa arca en la mano, bueno, ya nos salvamos. Aquí viene nuestra salvación. 7, y los filisteos tuvieron miedo. Voy al 6 porque dice, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz tan de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída en el campamento. Y los filisteos tuvieron miedo. Usted se imagina que los que no son de la casa de Dios, que los impíos, los que no conocen a Dios, temieron a Dios en ese momento. Ellos tuvieron temor de ser heridos, pero ahí hay un temor que va más allá de lo que dice ahí. Ellos tuvieron respeto porque conocieron que era Jehová, aquel que había mandado plagas a Egipto, que ya ellos lo habían sabido eso, aquel que sacó el pueblo y aquel que decían, el que se levanta contra ese Dios de Israel, tiene problemas. O sea, ellos temieron por su vida, pero hubo un temor, hubo un respeto a ese Dios. ¿Sí o no? Dice, porque decían, ha venido Dios al campamento. Oye, este Dios que está ahí, está con Dios mayúscula. Y esos son ellos que están hablando. Lo que me dice a mí que la intención de la traducción ahí es que ellos reconocieron al Dios verdadero. No al Dios de Israel, porque hubiese sido escrito con D minúscula. Entonces, dice aquí, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará? 8, de la mano de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron. Fíjense ahora cómo está escrito. Estos son los dioses. Es como cuando Jesús dijo, yo soy, y todo el mundo cayó. Porque cuando se habla como Dios, cuando se reconoce la presencia de Dios, no es lo mismo, habiendo dicho lo mismo. Fíjense que ahí ahora ellos dicen, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteo, y sé hombre, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pueblo filisteo, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, aparte de los, ¿cuántos eran? 4,000 que ya habían caído. O sea que el arca no sirvió de nada aquí. La presencia no hizo nada. Y yo recuerdo que en varias oportunidades el siervo pastor Rafi ha dicho, la presencia bendice, pero la presencia mata. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, introdujeron fuego extraño en el altar. Y fue la misma presencia la que llenaba la casa que los mató a ellos. Porque introdujeron fuego extraño en el altar. ¿Qué es fuego extraño en el altar? Cosas no agradables a Dios. Porque nosotros tenemos que ver cuál es la representación de la palabra para la dispensación de la gracia que hoy nosotros vivimos. Dios delegó sacerdotes para que fueran a encender las luces en el tabernáculo. Y dice que ellos tenían que tener un horario. Ellos tuvieron que hacer un cronograma de que no se le apagara la luz a un sacerdote, que fuera el otro de una vez a encender. Le dice que se iba por la mañana y se iba en la noche o en el atardecer. Algunos dicen, ¿será que Nadab y Abiú fueron al mediodía? A una hora no delegada por Dios. A veces nosotros hacemos cosas que no han sido delegadas por Dios. Y nos movemos por algo que Dios no ha dicho.
o no un mandamiento específico, sino que viola el mandamiento que ya fue dicho aquí. Porque puede ser que Dios no le dé un mandamiento especial a usted, una voz diferente, vaya y haga eso, pero los mandamientos que están aquí son, como dicen nosotros, son transversales, son para todos. Es para que todos obedezcamos el mandamiento. Amén. Sigo leyendo. Dice, Israel fue vencido y murieron varios hombres. Y el arca de Dios fue tomada. Vamos al arca, que le estamos cayendo atrás al arca. ¿Por qué David manda a buscar el arca? De ahí fue que partimos. Dice que aquí el arca fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Quizá una de las principales causas por la que Dios mostró enojo, porque estos sacerdotes delegados comenzaron a obrar mal delante de Dios. Y corriendo de batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado. ¿Quién era Elí? El papá sacerdote de los dos jóvenes que ya murieron. Estaba en una silla vigilando. ¿Qué significa vigilando? Vigilando no es que está atendiendo solamente que no se roben nada. Vigilando espiritualmente, cuando hacemos una vigilia, ¿qué es? Elí estaba en temor porque él conocía a Dios y él sabía que los hechos que habían pasado no eran cosas buenas delante de Dios. Y dice que Elí estaba vigilando, estaba expectando algo junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Cuando ese hombre se dio cuenta que se llevaron el arca y que quizás quien se lo llevó no eran los hombres idóneos para cargar el arca, porque el arca mata al que le pone la mano sin ser delegado, como pasó con Usa cuando David lo mandó a buscar el arca, que es lo que hemos estado viendo todas estas semanas. Pues aquel hombre, llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó, hubo temor. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. O sea, le dio las noticias, le dijo qué fue lo que pasó. 15. Era ya Elí de edad de 98 años. Bueno, vivió muchos años Elí, porque era un sacerdote y siempre estuvo bien con Dios. El asunto está cuando él fue permisivo. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso también. Todos tenemos hijos y Dios no negocia su trono con nadie. O sea, sabemos que amamos a los hijos, quizá como muy pocas cosas se pueda comparar en la tierra, pero nunca por encima de Dios. Amén. Y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Sus ojos se habían oscurecido, es que ya no podía ver a Dios. Eso aunque era físicamente, porque eran 98 que tenía, es que sus ojos ya no veían la presencia de Dios. 16 dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Es decir, que Dios ahí, el arca de Dios mató a los dos deshonrosos y se llevaron el arca. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Era un juez. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento. O sea, Fines, uno de los hijos de Elí, el sacerdote que murió, tenía una esposa y estaba embarazada. Pero hay un mensaje aquí con esto. Dice aquí, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro, y muerto su marido, se inclinó y dio a luz. O sea, eso le adelantó, vamos a decir, el parto, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, a decir que ella murió también. Toda la familia. Y ni se dio por entendida.
Oiga bien esto. Y llamó al niño Icabob, diciendo aquí hay algo, hay muchas palabras que necesitan estudio, exégesis, homilética, traducciones. Pero me gusta cuando la Biblia lo dice a sí mismo, que no hay que ir a preguntar a nadie. Y dice, y llamó al niño Icabob diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Se fue la bendición de ese lugar, se fue la presencia, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria, en el 22, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Entonces ya estamos concluyendo, mis hermanos. ¿Por dónde va el arca? El arca viene con Moisés por el desierto, la coge Josué, sigue hacia adelante, el pueblo entra en enemistad con Dios, sigue el arca en Silo, los sacerdotes de Dios, el pueblo se ve en problemas, mandan a buscar el arca y ahí Dios permitió que el pueblo de Israel fuera vencido y dice que el arca fue tomada. Es decir, que el arca ahora anda por manos de los filisteos. Vamos a ver dónde ellos la llevaron. Los filisteos la tomaron y la llevaron al templo de Dagón, dice la palabra. Y ustedes se recuerdan ahorita que nosotros leímos en el Salmo 78, que dice que Dios sometió su poderío a cautividad y su gloria la puso en manos de los enemigos. Dios cayó en el templo de los dioses falsos. Ahora Dios es Dios. Dios no peleó a favor de Israel, pero defendió su nombre. Dice que cuando llegó al templo, encontraron la estatua de Dagón desbaratada como 1000 pedazos. Incluso dice que quedó en una posición que hacía reverencia a Jehová. Y ahí que nosotros cantamos, decapitó a Dagón y a todos sus profetas. Cayó allá, sometió su poderío a cautividad y entregó su gloria en manos de los enemigos. ¿Dónde estaba el arca? Con los filisteos, son enemigos de Dios, porque estaban en contra del pueblo de Dios, que es el propósito que Dios viene llevando desde que se inicia la palabra de Dios en la Biblia. Amén. Comienzan a suceder cosas extrañas. Se llevaron el arca. Si el arca hacía problemas con los ungidos de Jehová, que andaban desvirtuados, extraviados, ¿qué será el arca en manos de los enemigos? Oiga, ahí comenzaron a haber enfermedades, muerte, y los filisteos comenzaron a asustarse. Dice que pasaron 7 meses con los filisteos en el arca, y enfermedades van, y enfermedades vienen, hasta el punto que los filisteos ya se asustan, porque ellos habían reconocido que el Dios que había castigado con plaga desde Egipto por allá, antes de sacar el pueblo, era el mismo Dios de Israel. Y comprendieron que el Dios de Israel estaba enojado con ellos. Entonces consultaron a unos adivinos, dice ahí, los filisteos. ¿Y qué vamos a hacer? Porque hay que sacar esto de aquí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Le ponemos la mano? Hay problema. Entonces deshicieron deshacerse del arca, enviándola en un carro nuevo, tirado por 2 vacas. Eso lo dice la palabra, si usted lo sigue ahí, estoy resumiendo para... O sea, los filisteos dijeron, vamos a un carro nuevo que sea alado por 2 vacas para llevar esta arca donde haya que llevarla y deshacernos de ella. ¿Cómo fue que David mandó a buscar el arca la primera vez? Pero vamos a hacerle un carro nuevo, dijo David. O sea, ¿cuántas veces, mis hermanos, nosotros vemos cosas y porque vemos que son de prosperidad humana en gente que no son del pueblo de Dios, que no están buscando la presencia de Dios, y nosotros añoramos hacer esas cosas? Muchísimas. Nosotros quisiéramos algunas cosas de las que yo digo, ven acá, por esta gente que viven quizás hasta cerca de mí, prosperan en todo y todo le va bien. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo a veces quisiera hacer las cosas así como ellos, en un carro de eso, pero a Dios no le agrada. Pero mi hermano, es que cuando usted vuelva a la palabra, usted, real sacerdocio, a usted no le toca nada, pero le toca todo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo y rogamos que nos podamos encontrar en una próxima entrega de Palabra Viva. Dios te bendiga.